Les quiero dar la bienvenida a este ciclo de webinar que hemos llamado Proveedores Más Sostenibles. Sabemos que en este contexto global, que donde tenemos una urgencia climática, las crecientes expectativas sociales y una regulación cada vez más exigente, las empresas enfrentan un nuevo estándar de responsabilidad. Ya no basta con operar de manera eficiente, puertas adentro. Hoy el impacto y la competitividad de una organización también se define por cómo gestiona su cadena de suministro. Este evento nace con el objetivo de abrir un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la importancia de integrar la sostenibilidad en proveedores de grandes empresas. Hablamos de una transformación profunda que no solo implica reducir impactos ambientales o asegurar buenas prácticas laborales, sino también fortalecer la resiliencia al negocio, mejorar la trazabilidad, responder a las exigencias de inversionistas y consumidores y construir relaciones más justas y colaborativas con proveedores. En esta jornada exploraremos las tendencias emergentes que están marcando el rumbo de las cadenas de suministro sostenibles. Queremos inspirarles y entregar herramientas para que más empresas avancen desde la acción voluntaria hacia una gestión estratégica e integrada de la sostenibilidad. Gracias por ser parte de este esfuerzo colectivo que no solo busca hacer mejores negocios, sino también construir un desarrollo más equitativo, regenerativo y consciente. Así que sean todos muy bienvenidos, todos y todas. Aquí está con nosotros Wanel Gerard. Ella es fundadora y directora general de Responsable, una consultora especializada en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial con fuerte presencia en México y América Latina, con una trayectoria destacada como promotora de modelos empresariales sostenibles, especialmente en la cadena de suministro. Wanel ha sido una voz influyente en la transformación del rol de las empresas frente a los desafíos sociales y ambientales y éticos de nuestro tiempo. Entre sus contribuciones más reconocidas se encuentra el libro Minuto Cero, una obra clave sobre resiliencia organizacional y gestión de crisis empresarial, que ofrece herramientas concretas para preparar a las organizaciones ante escenarios de falta de incertidumbre. Con una sólida formación internacional y una visión humanista del liderazgo empresarial, Wanel ha asesorado a empresas de diversos sectores y tamaños, promoviendo enfoques innovadores y estratégicos en sostenibilidad, gobierno corporativo, cultura organizacional. Su trabajo ha sido clave en la construcción de capacidades dentro de las empresas para anticiparse a riesgos, generar valor y fortalecer su legitimidad social. Vamos a partir con ella. También nos acompaña Andrés Sepúlveda. Andrés es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, emprendedor y destacado impulsor de las temáticas ambientales, sociales y de gobernanza en el ámbito empresarial chileno. Es socio cofundador y actual gerente general de Proyecto Impacto, firma con más de 10 años de trayectoria en el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad corporativa. Desde este rol, Andrés ha liderado procesos clave para empresas de diversos sectores con foco en el desarrollo de estrategias ESG, integración de análisis de materialidad, gestión sostenible de cadena de suministro y divulgación de información no financiera. Su trabajo se ha caracterizado por combinar rigurosidad técnica con una visión estratégica, promoviendo una transformación en este ámbito. Pues muchísimas gracias, Silvia, Acción Empresas, por su invitación. Un gusto conectarme desde México para acompañarles en esta madrugada, ahora sí, para platicarles un poquito sobre, muy brevemente, ¿no? Sobre las tendencias en sostenibilidad en las cadenas de suministro. Yo soy Gwenel y muchas gracias Silvia por la presentación y entonces desde casi 15 años trabajo justo en temas de sostenibilidad acompañando a empresas, sobre todo grandes y multinacionales, que son el 90% de nuestros clientes, y algunas pymes en su camino hacia la sostenibilidad. Y ese camino ha evolucionado. O sea, pasamos de servicios que realmente dábamos a nuestros clientes directamente ayudándoles con sus informes de sostenibilidad, con sus estudios de materialidad, ahora atender también a toda su cadena de suministro. Y ha sido un gran reto, un reto que comparten creo que todas las empresas del mundo. Y entonces vamos a platicar de eso y de esa dificultad de atender a cientos, miles de empresas de la cadena de suministro. ¿Qué está pasando al día de hoy? Pues les quiero compartir así muy brevemente lo que estamos viendo. La verdad es que vivimos unos momentos bastante interesantes de mucho cambio, de muchas
crisis, de muchas noticias repentinas. Y entonces, si bien es cierto que este escenario puede pues dar miedo, creo también que en realidad pues se abren oportunidades también, ¿no? Para todos y que podríamos intentar de alguna forma aprovechar. Todo el mapa geopolítico está cambiando y les puedo comentar pues más desde la posición de México, ¿no? Donde pensamos que nuestros vecinos, nuestros amigos, pues eran amigos, no lo son. Entonces eso es un escenario complicado, eh, va acumulado con la atractividad del nearshoring, ¿no? Que es esta tendencia a que las empresas empiecen a producir de una forma pues, más cercana a donde van a vender sus insumos. Y bueno, todas estas tendencias hacen que, aunque, o sea, al final estamos trayendo como más producción a nivel local, pero aunque digamos que nuestros proveedores son locales, la realidad es que cuando nos tocó hace poquito justo hacer un estudio sobre la cadena de suministro de unos 3.000 proveedores de uno de nuestros clientes y no tenían como mucha claridad, ¿no? De dónde estaban sus proveedores, nos dimos cuenta que aunque se dice que decían que sus proveedores eran locales, la realidad es que la entidad local es local, quien está firmando el contrato es local, pero ya que profundizas te das cuenta que están trayendo su producto o incluso su servicio pues de otros países. Entonces, en realidad la dependencia no es nada más de un proveedor local, sino que ese proveedor local tiene proveedores pues en todo el mundo, tiene una fábrica en Asia, en Europa, y entonces pues sí que seguimos hablando de esta globalización con todos sus lados complejos, ¿no? Se dice que se va a reducir la globalización y el nearshoring es una de esas tendencias, pero en el fondo probablemente no se reduzca tanto como hubiéramos pensado o pretendemos, justo por eso, porque nuestros proveedores locales no son realmente siempre locales. Entonces, pues hoy una empresa de Chile empezó a crecer eh, y pues pasó de ser una empresa local a lo mejor a tener proveedores, incluso tener unidades de negocios, pues en Brasil, en China, en Estados Unidos, qué sé yo. Y entonces, en ese crecimiento, pues claro que la empresa ha desarrollado una estrategia de sostenibilidad, eh, ha establecido una política de sostenibilidad, pero realmente al momento en que empieza a crecer, pues de alguna forma va perdiendo poco a poco el control. ¿Por qué? Porque pues en algún país han aplicado esta política de una forma, en otro país ni siquiera la han tomado en cuenta y finalmente la empresa ya no tiene como tanta claridad sobre cómo se vive la sostenibilidad dentro de la empresa y menos en su cadena de suministro. Entonces, pues, ¿qué pasa? Hay más presión. Presión de las direcciones de las empresas, de los fondos, o sea, de las instituciones financieras, la propia regulación, que vamos a hablar en un ratito más. Y entonces, pues finalmente estos entes están exigiendo cada vez un mayor control, ¿no? Y entonces como que empiezan, desde ya varios años, pero empiezan a apretar las tuercas y entonces, pues las empresas ya no tienen como mucha otra opción que voltear a ver justamente la cadena de suministro y empezar a gestionar mejor sus proveedores. Eh, y pues dentro de esos títulos que les traje ahí como de imagen, como para ilustrar, está el tema de resiliencia. Y sí es cierto que no podemos hablar de sostenibilidad y no hablar de resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia es justo la gestión de los riesgos y utilizar esos riesgos para saltar más lejos, ¿no? Para justamente el poder alcanzar otros niveles, transformarse y trascender. Y la sostenibilidad es uno de estos medios justo para trascender. Cada día vemos más riesgos en la cadena de suministro y estos riesgos ya no son nada más financieros, ya no son nada más de calidad o de logística, sino que
hay riesgos ambientales, sociales, incluso de gobernanza, de corrupción, etcétera, etcétera, que son ya riesgos de sostenibilidad. Entonces, ese es como que el marco en el que estamos operando. Y solo les quise, ahora que justo pasó la semana pasada el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, eh, pues les quise ilustrar que estos riesgos no forzosamente son tan lejanos como podríamos pensar. Ni están donde los esperábamos. Es decir, que muchas veces pensamos es que los abusos, por ejemplo, en trabajo infantil, pues se dan más en Asia. Pues sí, se dan en Asia, pero miren estos datos. En Estados Unidos ya están fichadas casi 1.000 empresas que fueron identificadas por justo usar mano de obra infantil. En Europa trabajan 3,6 millones de niños. En México, pues igual, estamos en los mismos niveles. Entonces, no pensemos que esto solo pasa en los demás países, sino que al final los riesgos de nuestra cadena de suministro están o pueden ser más cercanos de lo que uno piensa. Entonces, por eso hay que hacer pues diagnósticos e incluso pues auditorías, pero empezando con diagnósticos para saber dónde está el riesgo. ¿Qué más está pasando? Em, las tendencias de la sostenibilidad en la cadena de suministro están claramente vinculadas a un incremento en las regulaciones. Ahí les puse algunas regulaciones, la realidad es que hay muchísimas más, pero es solo para que vean que pues vienen un poco de todos los lados, ¿no? Europa ciertamente es de los más tal vez estrictos y con varias ahí varios marcos que nos están afectando desde Latinoamérica, incluyendo la ley de debida diligencia, que en realidad ustedes, tal vez varios de ustedes lo sepan, que tenía, o sea, una entrada en vigor que se atrasó. ¿Por qué? Porque, bueno, ya después lo platicaremos, pero se atrasó esta entrada en vigor y entonces ahora está diferida hasta 2027, 2028, no sabemos muy bien. Está, por ejemplo, el CBAM en Europa, que es como un arancel al carbono, y entonces, pues, de cuanto más lejos llegues, pues más vas a pagar, que entrará en vigor en 2026, 2027. O sea, en fin, tenemos regulaciones cada vez, pues, más complejas y más pesadas para las empresas, y aunque como les decía, aunque las fechas se están empujando y entrarán en vigor un poco más tarde, e incluso el alcance se está revisando para que sea un poquito menor, o sea, menos estricto, eh, pues aún así nos sigue afectando. O sea, la realidad es que muchas veces el regulador como que de alguna forma no vive en un mundo real, o sea, no vive en nuestro mundo de empresarios y de empresas. Y entonces, pues del lado de la Unión Europea, por ejemplo, nos están diciendo a todas las empresas que pues tienen que analizar y evaluar a toda nuestra cadena de suministro. Nos dicen también que cualquiera pues tiene que justo tener ese control, pero nosotros sabemos perfectamente que es imposible. O sea, tú puedes evaluar tu cadena de suministro, pero no puedes evaluar las cadenas de suministro de cada uno de tus proveedores. O sea, estamos hablando de Tier 1, Tier 2, Tier 3. O sea, no puedes evaluar 500, por decir algo, 500 cadenas de suministro. Es imposible, es un incremento y de forma increíble, pues muy, muy costoso e incluso ni siquiera tiene razón de ser, o sea, no tiene lógica para tu negocio. Y esto es mucho lo que desde Responsable nosotros promovemos, es, a ver, la sostenibilidad es una estrategia de negocios y tiene que ser rentable. Entonces, no por cumplir regulación, o sea, la tienes que cumplir, pero cuida cumplirla eh, con acciones que sean estratégicas para tu negocio, que realmente aporten algo a tu empresa. No lo hagas nada más para dar el check, ¿no? Entonces, pues con estos marcos regulatorios muy, muy amplios y muy estrictos, realmente nos están pidiendo evaluar cadenas de suministro, pero que van desde mis proveedores directos hasta los proveedores de mis proveedores de mis proveedores, y pues es ahí donde realmente
eh, necesitamos interpretar ahí la ley, hay que darle sentido, ¿no?, a lo que el regulador está pidiendo. Pero pase lo que pase, la presión regulatoria está, nos pega en América Latina y en cualquier país del mundo y es creciente y no va a parar. O sea, vemos que cada día aparecen más aranceles, entonces es una realidad. Por otra parte, o sea, hablamos de las regulaciones, hablamos de la globalización y está ese famoso nearshoring, ¿no? Que los países de América Latina como Chile, como México, tienen pues muchas ventajas competitivas, pero estas ventajas competitivas y esta atractividad pues también viene, o sea, dentro del paquete el reto ESG, ¿no? Que es cómo puedo producir los bienes, los productos que me piden de una manera sostenible, seguir haciendo lo correcto con mis colaboradores y entregar valor a largo plazo a mis accionistas. Y todo eso en un marco muy competitivo, donde el nearshoring está requiriendo empresas pues, de muy alto rendimiento, eh, y capaces de competir a nivel mundial y competir en términos de calidad, pero también pues en términos de precio. Entonces, pues todo eso son dificultades que se presentan y que implican que las empresas aprendan a fortalecer su gestión de la sostenibilidad para poder justo lograr estar a estos niveles mundiales de exigencia mundial. Y bueno, ¿qué implica esto? Que las empresas globales que llegan a nuestros países invierten en pues, nuevas plantas manufactureras, para poder después exportar esos bienes terminados. Entonces, en términos de sostenibilidad, ¿qué implica? Pues implica que justo estas empresas fabricantes podrían justo o están ya elevando la barra en temas de asuntos ESG. Y entonces lo elevan para ellos mismos, pero de igual manera lo están pues incrementando para la cadena de valor, para las empresas locales que se vuelven sus proveedores. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Las implicaciones para estas empresas locales proveedoras son las siguientes. Primero, pues la empresa grande tiene que evaluar sus operaciones actuales, tienen que analizar la cadena de suministro, sus operaciones para poder identificar las áreas de mejora y de oportunidades, ¿no? Para poder implementar esta estrategia de nearshoring. Y tienen que ver en los factores, como les decía hace rato, de costos, qué sé yo, de calidad, de tiempo de entrega, de todos los riesgos que están asociados y dentro de esos riesgos están todos los riesgos ESG, los riesgos sociales, ambientales y de gobernanza. Ya que estas empresas han evaluado esa posible cadena de valor, entonces, pues claro, los va a entrenar, o sea, los va a desarrollar, y entonces va a poder justamente identificar los proveedores locales pues, que valgan la pena, que cumplen con los criterios de calidad, de costo, de sostenibilidad, y van a evaluar la capacidad también de estos proveedores para cumplir con cada uno de estos requisitos. Y ya que han evaluado y que los han adoptado, pues también van a establecer políticas y directrices de abastecimiento que justamente pues les permita garantizar que los proveedores pues sí van a cumplir, ¿no? Van a cumplir con esos estándares mínimos que ellos están pidiendo. Y entonces de ahí van a desarrollar pues sistemas de monitoreo, de auditoría para garantizar todo el cumplimiento de estas directrices. Entonces, todo eso pues pone una presión grande sobre las cadenas también de suministro en los países donde se está desarrollando cada vez más el nearshoring, y eso es una de las tendencias que más observamos en este momento en Latinoamérica. Ya casi voy terminando esta breve presentación, pero no sin antes hablarles pues, de otra tendencia que es la tecnología y la trazabilidad. Hace rato hablábamos de regulaciones, hablábamos por ejemplo, del CBAM, y entonces tengamos claro, o sea, imagínense que cuando su embarque llega a Europa, hay un algoritmo que va a calcular cuánto
cuántas emisiones se han dado y qué aranceles pues deberían de pagar. Básicamente yo les pregunto, imagínense que ese algoritmo que calcula lo que deben es más estricto que su propio ERP. O sea, ¿cuánto les va a costar cada producto o cada, o sea, que es cada incluso elemento de su producto que hoy no rastrea? Entonces, tenemos el reto de saber exactamente de dónde viene nuestro producto, de dónde viene nuestro servicio. Y entonces ahí está la gran oportunidad, porque si es una oportunidad, que es la medición a través de pues, la digitalización, ¿no? Y de la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, no sé si cuántos de ustedes elaboran, por ejemplo, informes de sostenibilidad cada año, pero sabemos perfectamente los que trabajamos, los que hacemos informes, que no es nada fácil recopilar datos. Y aunque los tengas, ni siquiera sabemos si son los correctos. Es complicado evaluar justamente la pertinencia, o sea, si son los datos correctos, y después ya ni siquiera tenemos tiempo de interpretarlos y de usarlos para la toma de decisiones. Entonces, en este marco, pues yo les quiero decir que eso de perseguir la información y de dedicar semanas, o sea, yo cuando cotizo en informe de sostenibilidad, o sea, la mayor parte de las semanas que cotizo son para perseguir en los equipos para obtener la información. Y eso es de poco valor o hasta de ningún valor. O sea, desgraciadamente son recursos de tiempo, de dinero que se van y que no tienen ningún sentido. Entonces, pues yo les digo, yo sueño trabajar con empresas, con puras empresas que tengan plataformas de gestión de datos, porque pues al final no me van a quitar el trabajo, o sea, me van a agilizar el trabajo, o sea, por ahora. O sea, claro que sabemos que con la inteligencia artificial, pues nuestros trabajos van a evolucionar y mucho, pero digo, por ahora, claro que el tener a plataformas que harían este trabajo que hace mi equipo todos los días de perseguir los datos, pues estaría maravilloso para que nosotros como consultores en sostenibilidad solo nos dediquemos a agregar valor, que no estemos o sea, en México decimos en la talacha, o sea, en esas tareas chiquitas de estar enviando mails, haciendo llamadas para colectar los datos. En fin, entonces, imagínense, si de por sí nos está costando encontrar los datos internamente, ¿qué tal perseguir a nuestros proveedores para que nos den el dato que nos permita calcular nuestras emisiones de CO2 alcance 3? Entonces, gracias a la tecnología, justo llegamos a este punto donde se hace cada vez más fácil encontrar los datos que necesitamos para poder controlar mejor nuestra cadena de suministro y sus impactos ambientales y sociales. O sea, justo hay nuevas herramientas, metodologías que permiten pues obtener este dato. Incluso que nosotros colaboramos, por ejemplo, con una plataforma que se llama Aquiles, y que Aquiles está promoviendo la colaboración entre empresas, incluso empresas de un mismo sector, creando comunidades para que dentro de un sector, pues al final los proveedores, hay muchos proveedores comunes. Entonces, ¿qué es lo que promueven? Pues promueven que si un proveedor se va a evaluar para una cadena de suministro de una de estas empresas, pues realmente pues ya estuvo como validado para las demás empresas del sector. Y entonces eso evita que el proveedor tenga que llenar 30,000 veces los mismos formatos o formatos similares para poder pertenecer, o sea, poder venderle a otras empresas. Entonces estamos en una etapa donde se está pues tratando a través de la tecnología, pues también de disminuir la carga administrativa del proveedor. Y eso, o sea, no impide que sigamos en el marco regulatorio y que sigamos con un control de los riesgos. Es solo agilizar el trabajo de todos. Entonces, creo que eso es un aspecto importante de las tendencias de hoy, que donde tenemos más trabajo por las regulaciones. Sin embargo, hay la tecnología que nos permite una trazabilidad mucho más ágil. Y esto que permite, pues, escalar, porque, o sea, no es lo mismo, tú tienes 300 proveedores
a quien tienes que, pues, no sé, medir, revisar, ayudarles a mejorar, o sea, pedirles que mejoren en 5 áreas, por decir algo, decirles que, pues, que ya trabajen en un plan de acción, acompañarlos, desarrollarlos, pues no es lo mismo si son 300 que si son, pues, 3,000, si son 30,000, donde ahí, pues, necesitamos automatizar, ¿no? Y es cuando la tecnología juega un rol muy, muy importante para poder escalar. Y finalmente, para cerrar, pues compartirles pues algunas recomendaciones que ya de alguna forma pues, acabamos de cubrir, pero decirles que el área de compras está cambiando rápidamente, que la sostenibilidad ya está en el centro de todo. Claro, lo toman en serio, no lo toman en serio, ya trabajan en ello, no trabajan en ello. El punto es que de todas formas el tema está ahí presente, todo el mundo lo sabe. Y entonces, pues la cadena de suministro en temas de sostenibilidad puede ser el mayor riesgo o la mayor ventaja, pero muchas veces desgraciadamente sigue siendo el mayor riesgo. Por eso pues en 2025 estamos hablando de compras sostenibles, ¿no? Y de tomar un poco las riendas. Así que, ¿cómo están evolucionando las funciones de compras? Pues primero con la integración de criterios de sostenibilidad. Y ahí como consultora yo les diría que es importantísimo pues ya empezar a crear una matriz de criterios ESG, pero que esté adaptada a su empresa. O sea, no es mm, elegir criterios solo por cumplir, sino que realmente representen una ventaja competitiva para su empresa o vaya cubriendo algún riesgo que hayan identificado. También les aconsejo mucho involucrar, o sea, capacitar e involucrar el área de compras, pero no nada más, también el área legal, el área de cumplimiento, porque finalmente ya se trata de un tema transversal a la empresa. Y finalmente también les diría que en temas de criterios de sostenibilidad, luego nos dicen, es que si pongo criterios de sostenibilidad, pues voy a tener que descartar proveedores que tienen años trabajando con nosotros y son claves, pero pues que no están cumpliendo. Espérense, no es porque ponen criterios de sostenibilidad que por eso los tienen que descartar. Primero, o sea, no necesitas todas las respuestas. Así que primero, empieza por incluir estos criterios para empezar a medir y para tener una idea de cómo está tu cadena de suministro. Ya después decidirás qué tanto o incluso sí o no impactan estos criterios en tu toma de decisiones. O sea, hay que ir pasito a pasito. Entonces, no se preocupen con esto. Después, la digitalización y la tecnología, que como vimos es una de las grandes tendencias y que entonces, pues ahí yo les diría como consultora, lo que veo es que los proveedores no tienen idea, no saben qué hacer, cómo empezar, o sea, cómo se come la sostenibilidad, qué medir, por qué medirlo. Entonces, pues empezando por ahí organizar sesiones de capacitación básica sobre sostenibilidad, ¿no? Para todos sus proveedores. Y claro, pues si no es mandatoria esta capacitación, participarán pocos, pero no pasa nada, hay que empezar con algo. Y pues claro, proporcionarles guías prácticas, checklists para que empiecen a medir lo que a ustedes les conviene que midan. Después el enfoque en compras locales que vimos a través del nearshoring. Ahí lo que yo les aconsejo mucho es primero mapear su cadena de suministro. Como les decía, o sea, hay un cliente que estuvo como muy, muy sorprendido cuando mapeamos a sus 3,000 proveedores de literalmente descubrir dónde estaban sus proveedores. O sea, mapeamos la entidad legal de dónde estaba, pero mapeamos también de dónde, o sea, dónde se estaban surtiendo. Y entonces eso nos permitió mapear muy bien su cadena de suministro y tener una mejor idea de su impacto o sea, de su ubicación y de su impacto. Y creo que de hecho esto puede ser como una forma de clasificar también en orden de prioridad a los proveedores. En fin, eh, tratar de contratar en la medida de lo posible proveedores locales, no solo por el tema del impacto, por ejemplo, ambiental que puede generar, pero también porque estoy convencida que esta cercanía permite facilitar
la capacitación y el apoyo, ¿no? En el desarrollo de estos proveedores. Y finalmente, para cerrar el cumplimiento normativo, que ahí, pues, como les decía, evalúen cuáles regulaciones pues, realmente aplican para su empresa, para su operación. Anticípense a los cambios porque aunque las regulaciones pueden parecer lejanas, pues finalmente ahí están y si hoy no los impactan, mañana podría hacerlo y mejor anticiparse porque ya podrán invertir en cambios más que tener una reacción, o sea, más bien acciones correctivas ya que esté la regulación encima de ustedes y eso sería un costo. Entonces, anticipen y como les decía hace rato, para cerrar, no busquen nada más cumplir. Evalúen sus riesgos y realmente utilicen esta parte regulatoria de la sostenibilidad más como una oportunidad para fortalecer su operación, para fortalecer su estrategia de compras. En fin, las funciones de compras deben evolucionar, deben adaptarse pues con mucho gusto podemos seguir platicando a sus órdenes. Yo soy Gwenael, como les decía, directora de Responsable, operando desde México, pero tenemos ya proyectos en toda Latinoamérica, así que cualquier cosa que necesiten, ahí está mi liga hacia mi LinkedIn para que sigamos conversando y podamos platicar incluso en una sesión privada. Muchísimas gracias. Gracias, Juanel. Vamos con Andrés Sepúlveda, gerente general de Proyecto Impacto. Ok, ahí estamos, perfecto. Bueno, gracias, Gwenet, muy interesante tu presentación. Sin duda hay algunos elementos que también están mencionados acá en la mía. Bueno, sin duda que estamos pasando por momentos bien exigentes para las empresas a nivel global, ¿cierto? Yo solo quiero partir aquí muy brevemente, complementando la presentación, hablando de nuestro propósito en Proyecto Impacto, que es justamente impulsar transformaciones en las personas y en empresas por un desarrollo sostenible. Eh, ya esta parte de la presentación me la voy a saltar porque ya Silvia lo abordó bastante bien y quiero llegar simplemente a partir un poquito de lo básico, dar un par de pasitos atrás y partir de... aquí no está acompañando la presentación, se me pasó. A ver, a cuando hablamos de abastecimiento sostenible, porque tenemos que generar un entendimiento común, ¿cierto? Las funciones de abastecimiento, las funciones de compra de las empresas están evolucionando y van a seguir evolucionando, así como bien lo mencionaba Ganel. En el fondo, cuando hablamos de abastecimiento sostenible, ya no es simplemente una función económica de compra, de decir, voy a buscar el proveedor más barato, por ejemplo, y generar la mayor cantidad de ahorros, simplemente, sino que eh, lo relevante aquí es poder tener un enfoque mucho más estratégico, ¿ya? El enfoque estratégico que tiene que ser de cómo agrego valor a la empresa, en el fondo. Esto es un enfoque, como decía, que busca integrar los factores sociales, los factores éticos, los factores ambientales en la selección de proveedores, por un lado, la adquisición, obviamente, de los bienes y servicios que yo necesito para entregar mi propio producto o mi propio servicio como empresa, y obviamente poder minimizar estos impactos negativos que tengo en el medio ambiente y sobre todo también en la parte social vamos a profundizar un poco más en eso, porque ahí están muy fuertemente los focos, en las prácticas laborales, las prácticas sociales, que quizás eh, anteriormente uno decía, bueno, ese es problema del proveedor, ese es problema de otra empresa, no es problema de mi empresa. Bueno, eso obviamente con todas estas nuevas regulaciones y exigencias ya no es así, sino que las empresas aguas abajo, es decir, los mandantes, las empresas que compran son también responsables por hacerse cargo de todo lo que pasa en su propia cadena de suministro. Quiero hacer el foco acá en que la función de abastecimiento, y en particular cuando hablamos de abastecimiento sostenible, es importante entender que la gestión de la cadena de suministro es una herramienta clave para tener una empresa más competitiva, para tener una empresa más resiliente. En el fondo, mi cadena de suministro tiene que tributar
hacia el cumplimiento de mi estrategia de negocio. Y en la medida que yo tengo una relación cercana y yo conozco a mis proveedores, que ellos saben qué es relevante para mí, hacia dónde yo voy como empresa, yo puedo involucrar a estos proveedores para que me ayuden a cumplir con mi estrategia de negocio y también, sin duda, con mi estrategia de sostenibilidad. Que lo ideal, por supuesto, es que sean dos caras de una misma moneda. Eh, entonces, es el ver esta función de compra en elegir a estos proveedores y trabajar con estos proveedores para que sean parte, para que me ayuden a cumplir con mis estrategias de negocio y con mis estrategias de sostenibilidad y no solamente como el enfoque quizá más tradicional o más anterior de simplemente buscar ahorros en costos. Y como también dice el dicho, a veces lo barato cuesta caro, y justamente en esta materia aquí se aplica mucho, porque quizá por elegir en el corto plazo, en lo transaccional, un proveedor que va a ser más barato, pero que quizás no tiene las capacidades o el compromiso de cumplir con todas estas exigencias que hoy día se necesitan. Entonces, cuando hablamos de abastecimiento estratégico, de abastecimiento sostenible, la mirada tiene que estar en el largo plazo. Sin duda, tiene que estar en el largo plazo porque las transformaciones que se requieren hoy día no son de cosa de meses, ni incluso cosa de un año hacia otro, sino que son justamente con un horizonte de largo plazo y ahí entra el foco estratégico. Solo para repasar un poco algunas, por supuesto no todas, las exigencias actuales que se enfrentan hoy día en abastecimiento sostenible. Tenemos por un lado todo lo que son las normas de debida diligencia y también lo mencionó Gwenel, ¿cierto? La ley de debida diligencia europea que, claro, ha tenido quizá un cierto eh, un delay en la implementación de varias normativas europeas en torno a sostenibilidad. Probablemente todo el tema de Estados Unidos y Trump ha significado quizá poner en pausa un poco o postergar la entrada en vigencia de estas regulaciones, pero como decía Gwen, esto va a pasar. Si no va a pasar ahora, va a pasar un poco después, pero va a pasar. Hoy día estamos en pie para comenzar a implementar proactivamente lo que va a ser exigible en el futuro. Y si uno piensa, bueno, esto aplica en Europa, en Alemania o en Estados Unidos, bueno, eh, aplica sí, pero aplica también a sus cadenas de suministro. Entonces, cualquiera de nuestras empresas que tenga o bien que les interese exportar hacia Europa o a Estados Unidos, o que le interese, o que incluso a veces la casa matriz o el propietario, el controlador, tiene su casa matriz o en el Reino Unido o en Europa, también en el fondo estas empresas son sujetas de estas normativas. Por lo tanto, eh, hoy día hacer, digamos, mirar para el otro lado no nos va a servir más que simplemente para después tener menos plazo para estas implementaciones. Entonces, por un lado tenemos todo lo que son debida diligencia y derechos humanos. ¿Ya? Aquí estamos hablando de trabajo infantil, de esclavitud moderna, de prácticas laborales y que hoy día las empresas mandantes, ¿cierto?, son responsables de asegurar que esto no exista en su cadena de suministro. Y eso, como bien estamos comentando, no es solamente a mi proveedor directo, que es mi proveedor de Tier 1, sino al proveedor de mi proveedor, o incluso más allá, más escalones. Obviamente esto requiere mucho, sobre todo rodaje, experiencia, ir conociendo. Uno puede partir por sus proveedores directos, pero hay que empezar a mirar más allá y sobre todo mapear dónde están los principales riesgos, en este caso de incumplimiento, cuando hablamos de prácticas de derechos humanos, de debida diligencia, ¿cierto? Y cómo puedo asegurar que en mi cadena de suministro no hay trabajo, por ejemplo, forzoso en el proveedor de mi proveedor o incluso más allá. Después, por otro lado, tenemos todo lo que son las normas de reporting, ¿cierto? ¿Cierto? También normativas europeas. En Chile tenemos en particular la norma 461, ¿cierto? Que aquí ya varias de las empresas presentes les ha tocado implementarla, ahora 519, donde se parte por, entre comillas, lo básico, que es
la evaluación ESG de proveedores. Y hoy día esto ya está vigente, ya está implementado y sigue en el fondo incrementándose con la 519. Y ya tenemos que divulgar qué porción de nuestros proveedores, qué porción de nuestras compras cuenta con una evaluación ESG vigente. Entonces, esto ya es una realidad, no es solamente futuro, ya es presente, ¿cierto? Y ya les ha tocado a muchos de ustedes, me imagino, eh, reportar al menos esto. Y por supuesto también los estándares ESG van evolucionando en esta misma dirección. Todo esto está convergiendo en la misma dirección. Entonces, por un lado, por otro, sin duda que esta es una realidad ineludible y por lo tanto la recomendación es eh, empezar a trabajar desde ya en cómo, en la realidad específica y en la cadena de suministro específica de cada una de nuestras empresas, cómo aplica esto. ¿Dónde son los puntos clave donde tenemos que poner los esfuerzos? Porque es muy importante entender que aquí no hay una silver bullet, ¿cierto? No hay una receta secreta que le va a servir a todas las empresas cuando hablamos de cómo implementar, de qué medir, de dónde poner los focos, porque cada cadena de suministro es diferente, es específica, tiene proveedores de distintas locaciones, de distintas geografías, de distintos rubros. Entonces, esto tiene que ser a medida, esto tiene que ser específico para cada una de sus empresas y para cada una de sus cadenas de suministro. Entonces, algunos datos que quizá como para ponerle un poco la nota positiva también, esto es del CEO Sustainability Survey del año pasado, que se aplica a final de año de Deloitte. Y hay algunos datos que quise traer de acá es que lo que reportan en las empresas en términos de, en este caso, algunos beneficios de avanzar, por ejemplo, hacia una economía baja en carbono. Y un 37% de las personas encuestadas, esto es a nivel global, está reportando de lo que ya está viendo, en el fondo no de lo que se imagina que va a tener, sino de que ya está viendo, eh, el 37% está viendo eficiencia o resiliencia en su cadena de suministro. En el fondo, esto es algo muy relevante, porque cuando se trabaja de la mano con los proveedores, no se trabaja simplemente en un checklist de requisitos, sino que cuando se trabaja de la mano estamos hablando de colaboración, estamos hablando de trabajo en conjunto, estamos hablando de innovación también en conjunto. Entonces, esta resiliencia y esta eficiencia que se puede lograr por la coordinación, por conocernos mejor, por saber dónde estamos y por también poder coordinarnos ante potenciales disrupciones en la cadena de suministro. Esto es algo que ya se está viendo y que ya los CEO o otros C-suite level están reportando que sus cadenas de suministro ya lo están mostrando. Y por otro lado, cuando hablamos de otras prácticas que pueden ser un poco más difíciles según este mismo estudio, eh, vemos que un 47% de las empresas encuestadas ya está requiriendo que sus proveedores y sus socios de negocio cumplan con algunos criterios específicos de sostenibilidad. Este es un paso un poco más avanzado, porque no es simplemente evaluar, no es simplemente preguntar y pedir información ESG, por ejemplo, sino que estamos hablando de la incorporación de criterios o de exigencias para los proveedores para que formen parte de la cadena de suministro. Entonces, obviamente, esto es a nivel global, probablemente incidido o liderado por Europa y por Estados Unidos, pero en un mundo globalizado, esto sin duda que afecta a Latinoamérica, afecta a Chile, afecta a México, y si no lo está haciendo todavía, lo va a hacer sin duda más adelante. Entonces, así como nosotros tenemos nuestra cadena de suministro también, somos parte de la cadena de suministro de otras empresas. Entonces, este encadenamiento de la exigencia o del desarrollo de prácticas de sostenibilidad es algo que también eh, se espera, digamos, que hay un efecto como en cascada, ¿cierto? Así como a nosotros nos están exigiendo nuestros clientes, sobre todo en las empresas que tienen exportación, por ejemplo, o que tienen casas matrices en Europa, Estados Unidos, también esa misma exigencia al trasladarla hacia las cadenas de suministro
empieza a generar un efecto positivo en que la cadena completa comienza a avanzar a su ritmo, por supuesto, hacia, hacia una cadena que sea más sostenible y que sea más resiliente. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principales focos que hoy día se están tomando la agenda? Ya algunos más instalados, otros menos instalados en gestión sostenible de cadena de suministro. Por supuesto, recién hablamos y tenemos todo lo que son derechos humanos, trabajo infantil, esclavitud moderna y cómo aseguramos que eso no sea parte de nuestras cadenas de suministro. Y aquí, sin duda que los niveles más altos de los proveedores, es decir, proveedores de nivel 2, de nivel 3, es donde están los riesgos quizá más ocultos y que no se visualizan y sobre todo que son más difíciles de obtener, porque muchas de las empresas ni siquiera saben cuáles son esos proveedores, el proveedor de mi proveedor, ¿cierto? Entonces hay que partir por conocer. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, hoy día más de 50 millones de personas viven en condiciones de esclavitud moderna, un poco complementando los números que mostraba Grenell, ¿cierto?, de trabajo infantil. La esclavitud moderna es una realidad que está presente mucho más cerca de lo que nosotros creemos, ¿cierto? En México, en Estados Unidos también, el año pasado y el antepasado, varios casos de marcas muy reconocidas que están en investigación por prácticas de esclavitud moderna. Y no es simplemente una realidad lejana, como decía con él, en Asia o en China. Sin duda que hay algunos temas también un poco políticos, como esta ley que mencionaba también que está en Estados Unidos, que tiene que ver con el abastecimiento de productos chinos de ciertas zonas. Pero esto no es una realidad inherente solamente a China o a otros países de Asia, sino que puede estar presente en cualquier país del mundo. Después tenemos las emisiones de carbono alcance 3, ¿cierto? Las empresas que se han hecho cargo de sus emisiones de carbono normalmente parten por sus emisiones propias, ¿cierto? Alcance 1 y 2, pero en el alcance 3 muchas veces para empresas globales hay una porción muy importante de esta cadena de suministro y por lo tanto, si las empresas necesitan reducir sus emisiones de carbono o avanzar hacia una economía net cero, por ejemplo, requieren sí o sí de incorporar a sus proveedores en este camino. Y esto implica establecer metas también en conjunto, metas de reducción en conjunto. ¿Ya? Incluso las nuevas versiones, por ejemplo, del Science Based Target Initiative, que está en consulta ahora, pero que va a entrar en vigencia probablemente en 2027, incluso exigen a las empresas que son parte de Science Based Target que cuenten con proveedores que también estén adscritos a Science Based Targets, es decir, proveedores que avancen hacia la carbono neutralidad con objetivos basados en la ciencia. Obviamente, todos estos puntos están en consulta por la alta exigencia que implica, pero tarde o temprano vamos a ir avanzando hacia allá. Para no extenderme tanto, simplemente lo relevante cuando hablamos de economía circular, que también es una tendencia fuerte, tiene que ver con la colaboración y la innovación que se puede dar con los proveedores al establecer estos temas de conversación. Es decir, para mí, como empresa, es relevante contar con una cadena de suministro o con un servicio, un producto, que no genere residuos a vertedero, por ejemplo, o que sea zero waste. Para eso necesito sí o sí trabajar de la mano con mis proveedores en innovación, por ejemplo, en que necesito que el proveedor me entregue un producto que no genera residuos, que por su diseño, entonces ahí entra toda la parte de ecodiseño, no genera residuos. No simplemente hablar de reciclaje, por ejemplo, cosas así, sino que aquí es donde entra la colaboración y la innovación en conjunto, no solo en productos, sino también en servicios. Y por último, también todo lo que tiene que ver con los proveedores de nivel superior. Acá, como les decía, hay riesgos, quizá incluso la mayor porción de riesgos, porque es donde normalmente las empresas tienen menor visibilidad. Entonces, yo puedo hacer una evaluación de proveedores, de mis proveedores directos, donde quizá me sale todo más o menos bien y yo me puedo quedar tranquilo. Pero si es que los proveedores de mis proveedores, o incluso más atrás en la cadena, mm, no están asegurando buenas prácticas, por ejemplo, de derechos humanos o de
aseguramiento o de erradicación del trabajo infantil. Entonces yo también como empresa estoy expuesta a riesgos, sanciones, temas reputacionales que puedan desprenderse de ese tipo de incumplimientos. Por lo tanto, paso a pasito, obviamente, partir por medidas a los proveedores de nivel uno, pero también mapear cuáles de esos proveedores podrían tener cadenas de suministro más riesgosas y a ellos también pedirles, invitarlos a que hagan su propia evaluación de proveedores y así consecutivamente en este efecto cascada. Estos 4 focos obviamente van transversalmente complementados con todo lo que tiene que ver con tecnología, con trazabilidad, eh, inteligencia artificial, blockchain, por ejemplo, cuando hablamos de aseguramiento o trazabilidad de ciertos insumos, con ciertas certificaciones, todo eso son tendencias que hoy día estamos viendo que crecen con fuerza y yo comparto ahí absolutamente lo que decía Gwenel. Ojalá avancemos hacia que toda esta data de sostenibilidad esté disponible y esté medida, porque sin duda que es un desafío muy grande y las herramientas tradicionales simplemente no están dando, digamos, el ancho, ¿ya? Para concluir, no voy a leerles todo esto de ninguna manera, simplemente quiero mostrarles un poco el camino del abastecimiento sostenible, que este es un modelo de nosotros de Proyecto Impacto y en realidad es simplemente una recopilación de distintas iniciativas y estándares, no es, digamos, ciencia de la NASA, pero esto, digamos, vamos a leerlo desde izquierda a la derecha y desde abajo hacia arriba, porque este es un proceso incremental. Cuando hablamos de abastecimiento sostenible, este es un proceso incremental, es un proceso de largo plazo, sin duda, y es un proceso incluso permanente, donde se comienza, y aquí a hacer. Vamos a ver si es que lo puedo hacer con... bueno, donde vamos a comenzar por la parte de abajo, donde es las definiciones de la gobernanza. Perdón, se me devolvió. Donde está la gobernanza del abastecimiento sostenible, donde nosotros como empresa tenemos que setear las expectativas a nuestros proveedores de qué es lo que esperamos. Por ejemplo, tener un código de conducta de proveedores, comunicar muy claramente, decir, para mí esto es importante y por lo tanto yo espero esto de mis proveedores, espero que me acompañen en este camino de sostenibilidad. Eh, y luego pasar a la evaluación de los proveedores, donde vamos a conocer nuestra cadena de suministro, conocer cuáles son sus prácticas de sostenibilidad y tener diagnósticos para saber dónde estoy parado. Y por supuesto, esto puede partir por no sé, los proveedores o la porción de compras más grande, que como decía con él, quizá no voy a poder partir por los 1.000, 2.000 proveedores, sino que va a tener que partir por algo mucho más pequeño, hacer un pareto y decir voy a partir por 100 proveedores que quizás representan un gasto importante, un porcentaje del gasto importante. Y luego progresivamente ir incrementando. Pero a partir de esto y de esta evaluación, avanzar progresivamente hacia el desarrollo de proveedores, que tiene que ver con cerrar brechas, tiene que ver con capacitar, tiene que ver con mucho con comunicar. Es muy importante no tener solamente un enfoque punitivo o un enfoque de exigencias, sino que tener un enfoque de colaboración. Es decir, para mí como empresa esto es relevante, voy a avanzar hacia allá, es muy importante comunicar a los proveedores, invitarlos a este camino conjunto. Necesito avanzar en esta dirección y la invitación no es simplemente o te subes o te vas, sino que vamos caminando juntos por este camino de sostenibilidad. Necesito que implementen determinadas prácticas y aquí la priorización es fundamental porque no podemos abarcar toda una cadena de suministro, ni menos también negociar al mismo tiempo con todos los proveedores, porque algunos claro, te van a decir, me estás pidiendo más, ¿qué me puedes dar a cambio? Etcétera. Aquí es donde entra con mucha fuerza la materialidad para la priorización. Es decir, para mí, como empresa, ¿dónde están mis principales riesgos? ¿Dónde están mis principales focos de sostenibilidad? Y en esos focos, en lo que es material, poner los esfuerzos, por ejemplo, si para mí eh, cambio climático, por ejemplo, o economía circular son temas fundamentales,
bueno, vamos a partir por ahí y vamos a hacer los esfuerzos primero por ahí y luego posteriormente puedo ir incorporando otros temas. Pero de nuevo, volviendo al punto inicial, esto tiene que ser un enfoque estratégico. La cadena de suministro tiene que ser un aliado clave para yo alcanzar mis estrategias de negocio y mis estrategias de sostenibilidad. Por lo tanto, los focos de desarrollo tienen que estar ahí, los focos de cerrar brechas tienen que estar ahí, los focos de gestión de los riesgos tienen que estar en los puntos que son clave para mi empresa en el largo plazo. ¿Ya? Agradecerle a los dos por sus interesantes presentaciones. También aprovecho de felicitar a las empresas que están con nosotros trabajando en el programa Proveedores Más Sostenibles de Acción Empresa, donde estamos en algunos casos haciendo diagnóstico y capacitando a sus proveedores más estratégicos. Así que los invitamos también a los demás a sumarse y quienes quieran saber ahí a que podamos presentar de qué se trata. También Andrés y Guanel ahí también súper disponibles para sus preguntas. Vamos a mandarle los contactos, las presentaciones y la grabación para quienes se interesen en seguir hablando del tema. Como les contaba, este es un ciclo de 4 webinars. Este es el primero, así que esperamos ya seguir. El próximo es el 12 de septiembre, donde vamos a tener otras miradas al respecto. Así que la idea es seguirlos acompañando en este tema tan apasionante. Gracias a todos los que están presentes, a los panelistas, a Isidora que nos acompañó con la logística. Así que un abrazo, que tengan un gran día martes.